Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo espacio de Conversaciones Vitales. Un espacio radial donde asiduamente estamos transmitiendo programas donde analizamos temas relacionados con nuestra sociedad, con la vida humana. Y en esta hora estamos aquí en Radio El Libertador compartiendo con Gianela Alois. Gianela Alois es uruguaya, es escribana pública, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, recientemente jubilada. Gianela Alois ha integrado durante más de 20 años algunas organizaciones de la sociedad civil que se han ocupado de temas relacionados con la defensa de la vida y la familia. También es coautora de diversas publicaciones, entre ellas un libro que nos va a centrar en esta mañana la atención, que tiene que ver con el título siguiente: ¿qué nos está dejando la ley del aborto? El aborto es un tema crucial, no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo. Muchas legislaciones a lo largo del mundo y parlamentos han tratado esta temática, y cuán dificultoso es poder llegar a una conclusión contundente, coherente, ética. Yo me acuerdo en la Facultad de Medicina que nosotros cuando estudiábamos el aborto en medicina legal decíamos que es un hecho antijurídico, antinatural e intrínsecamente inmoral. Eso era lo que nuestros libros clásicos de medicina legal nos enseñaban a lo largo del tiempo, en la alta casa de estudio que significa una facultad de medicina. Sin embargo, los tiempos han cambiado y hoy estamos, particularmente en el Uruguay, con una legalización del aborto. Y en ese sentido queremos hablar qué nos está dejando esta ley. Para eso, Gianela Alois, queremos darte la bienvenida en esta hora. Un gusto que estés con nosotros. Gracias por esta oportunidad. Bueno, es un gusto para nosotros y en esta oportunidad poder escucharte. Y una de las preguntas que se nos viene a nuestra mente cuando nosotros pensamos en esta temática y pensamos en el año 2012 y antes, es cuáles fueron realmente los argumentos que se esgribieron en aquel tiempo para poder legalizar el aborto. Este hecho que clásicamente lo decíamos como antinatural, intrínsecamente inmoral, antiético desde el punto de vista médico. Tengo que decir en primer lugar que el aborto sigue siendo todo eso, a pesar de que Uruguay tenga una ley que lo haya legalizado hasta determinadas semanas y cumpliéndose determinados requisitos. ¿Por qué? Porque hay leyes que en realidad no son tales o son leyes injustas, ¿no? Y como son leyes, las personas creemos que podemos hacer, pero su contenido es tal cual como vos lo terminás de definir. Antes de comenzar a hablar de los argumentos que se utilizaron para que se aprobara la ley, me gustaría compartir una idea que considero muy importante, y es que la vida de los seres humanos no puede quedar sometida a mayorías circunstanciales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por ejemplo, hoy un conjunto de legisladores dicen, bueno, hay que respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y como tienen mayoría, eso es lo que se aprueba. Mañana cambian las ideas, hay otros legisladores y dicen, no, vamos a respetar la vida a partir de la semana 26. Y las personas con enfermedades terminales, los deprimidos, pueden morir si así lo quieren, ¿no? Entonces, la vida no puede quedar sometida a mayorías circunstanciales. ¿Por qué? ¿No? Porque el derecho a la vida es un derecho humano
y es la condición, es indispensable, una condición indispensable para la existencia de todos los demás derechos, ¿no? Sin vida no hay posibilidad de ejercer la libertad, la educación, la salud o cualquier otro derecho. El derecho a la vida se considera el derecho fundamental, la base sobre la que se construyen todos los demás. Y su protección es necesaria para que el concepto de derechos humanos tenga sentido. Entonces, esto como una aclaración previa, ¿no? ¿Verdad? Estás hablando, sí, estás hablando de protección, ¿no? Y estás hablando de que una nación tiene justamente el deber de producir esa protección a los más vulnerables. Yo me acuerdo el doctor Tabaré Vázquez, uno de nuestros presidentes aquí en el Uruguay, él, en otras palabras, más o menos dijo que la grandeza de una nación se ve con el cuidado que se le otorga a las personas en sus más íntimas vulnerabilidades, en los extremos de la vida. ¿Cómo tratás a un no nacido, o un recién nacido? ¿Cómo tratás a un adulto mayor, aquel que tiene una expectativa de vida de pocos meses? Es decir, cómo una nación trata a sus más vulnerables es la medida de su grandeza. Y bueno, hoy estamos totalmente desfasados en estos conceptos porque estamos viviendo una vida de descarte, una vida en que el ser humano no se valora por lo que es ni por sus derechos inherentes, sino que el valor de la vida humana se mide por la productividad, por la eficacia, por la eficiencia, y en desmedro de todo lo que la sociedad puede aportarle a él, ya sea por su familia, ya sea porque ya no puede producir y necesita gastos económicos para sobrevivir. Bueno, eso parece que hoy es ser ciudadano de segunda categoría. Todo esto implica una nueva forma de pensamiento, una nueva cultura. Estamos ante un tiempo novedoso, ¿verdad? La historia nunca reconoció este hecho tan infortunio que están viviendo hoy nuestras sociedades, donde la gente vale por lo que sirve y no por lo que se es. La dignidad humana no se puede valorar solamente por la eficacia, sino por el derecho o el hecho de ser ser humano, que eso es lo que le da sentido y dignidad a la vida. Y bueno, sabemos, Jorge, que las ideas tienen consecuencias, Por supuesto. ¿no? Entonces, ¿qué ideas se utilizaron, se promovieron en los medios de prensa, en los programas, diferentes programas de actualidad, en los medios televisivos, en el propio Parlamento Nacional? Por ejemplo, hubo argumentos tales como que no hay vida desde la concepción, ¿no? Que teníamos un alto número de muertes maternas, que había un alto número de abortos clandestinos, que legalizar el aborto reduciría su número y que no hay consecuencias para la mujer que aborta. Esos son algunos de los argumentos que se utilizaron. Con respecto al primero, que no hay vida desde la concepción, tenemos que decir que en la ciencia no hay discusión, hay vida humana desde que el embrión existe. Ahora, la discusión cuando empieza desde que valoramos si el ser humano puede tener disponibilidad sobre otra vida, ¿tá? O si, en este caso, si vale más la vida de la madre o la del niño. Ahí está la discusión. Pero que el embrión es vida humana a nivel científico no es discutible, ¿no? Sí, la vida Ahora, humana, ¿por qué? lo tenemos que decir, perdón, la vida humana nuevamente en nuestro programa, ¿no? Comienza del momento de la fecundación, de un óvulo dado por un espermatozoide. Allí hay vida, biológicamente tiene un capital genético que va a continuar durante toda la vida si se le permite. Es un ser único, irrepetible, singular, que no hay otro igual. Y si nosotros lo destruimos, no vamos a tener otra réplica, porque genéticamente todos somos diferentes. Y eso hace la distinción y el gran valor que tiene la vida humana, de que somos diferentes unos a otros. Estamos destruyendo una vida que no vamos a recuperar más.
Exacto, es asombroso lo que la ciencia ha descubierto y sigue descubriendo sobre el inicio de la vida humana y su continuidad en el vientre materno, ¿no? Hace poco leía en un medio internacional que lo titulaba La chispa mágica, ¿no? Que se produce cuando un espermatozoide fertiliza un óvulo. Hay imágenes impactantes que se ve esa chispa, eso no lo habíamos visto, veíamos el espermatozoide fecundizando el óvulo, pero no esa chispa, y bueno, es un descubrimiento que es impactante, ¿no? El microquimerismo fetal, ¿no? Un fenómeno en que las células fetales pasan a la madre durante el embarazo y permanecen en su cuerpo, ¿no? Las células fetales pueden protegerla, dicen los estudios, actuando como un mecanismo de reparación de tejidos dañados, ayudando a sanar cicatrices e incluso contribuyendo a la regeneración de órganos. Las ecografías 6D con hiperrealismo, así se venden o se promocionan o se ofrecen en las clínicas de Uruguay, que permiten ver a un niño concebido como si ya estuviera fuera del vientre materno. Pese a esto, pese a todas estas cosas, infinidad de muchas otras, el argumento que se utilizó, uno de los argumentos que se utilizó fue que no hay vida desde la concepción. Si me permitís un paréntesis, es importante lo que tú estás analizando, porque estos argumentos son los que van a sucederse en los diferentes países de nuestra América Latina. Uno de los primeros es la violación, el otro, lo que tú señalaste, las muertes maternas. Sí, no aprobamos el aborto, pero si una mujer es violada, es el primer argumento, ¿no? A mí me gustaría un día, Yanel, hablar contigo sobre la ventana de Overton. La ventana de Overton, aquella situación donde este psicólogo y politólogo Overton descubrió que el comportamiento humano se caracteriza porque algo es desmedidamente inconcebible, cómo puede transformarse en una ley. Algo que es imposible que un ser humano mate a otro, aún desde el vientre de su madre, en el antro materno, pueda convertirse en algo legal. Bueno, eso tiene todo un mecanismo que Overton lo descubrió y que lo estudió, y eso puede ser un argumento muy bueno para entender estos fenómenos que se suceden, como tú decías, a nivel parlamentario, a nivel legislativo, y cómo hay personas que pueden transformar lo que la naturaleza dice en algo ideológicamente totalmente diferente, ¿verdad? Opuesto, exactamente. Totalmente. Es tal cual, digo, esto que tú mencionas de la ventana de Overton es totalmente aplicable al aborto legalizado en Uruguay. No se puede concebir que la ciencia nos está diciendo que hay vida y que estemos permitiendo matar, ¿no? Uruguay en el año 1907 derogó la pena de muerte. ¿Por qué? Porque consideró que al más vil asesino había que respetarle la vida por esa calidad intrínseca que tiene de ser humano, más allá de lo vil que haya sido. Había que respetar su vida humana. Uruguay en 1907 deroga la pena de muerte. Pero y en aquellas situaciones, disculpa, déjame continuar con esto, en aquellas situaciones, mira, en aquellas situaciones donde la pena de muerte está legalizada, que se permite la pena de muerte, no se aplica en la mujer embarazada. También, no se aplica, es cierto. ¿Por qué no se aplica? Porque se entiende que son dos vidas, que son dos personas totalmente diferentes. Hay otra vida. Hay otra vida. Yo no puedo destruir una vida porque estoy destruyendo la otra. Y el potencial, esa bendición que tiene la mujer de ser madre, ¿no? También. Y hay otra vida, una vida inocente que lleva en su vientre materno. Bueno, otro argumento, Jorge, que se ha utilizado en Uruguay para legalizar el aborto es el alto número de muertes maternas. Sin embargo, algo que no es menor es que el aborto se aprobó en 2012,
pero los 4 años anteriores a la aprobación, 2008-2011, hubo 0 muertes maternas. Y eso, uno se pregunta, ¿eso nos llamó la atención de los legisladores que dijeron, pero qué está pasando? No hay muertes maternas, ¿no? 4 años antes no hubo muertes maternas, sin embargo, se argumentó y se lo utilizó, se fundamentó el que se legalizara el aborto con este argumento. También se habló del alto número de abortos clandestinos. Fíjate, están en las actas que están en el Parlamento, se hablaba de que habían 150.000, 33.000, 15.000 abortos, ¿no? Y pensemos en el año 98 en Uruguay nacían 58.000 niños. ¿Podían haber 150.000, 33.000 abortos? ¿No? La realidad nos muestra que la cifra más alta de abortos desde que se aprobó la ley fue la del año pasado, con 11.232, ¿no? Se dirá que hay abortos clandestinos, sí, lo sabrá, pero como contrapartida tenemos que decir que el número de muertes maternas por aborto en estos últimos años ha sido muy bajo. No es que no nos importe, pero ha sido muy bajo y han muerto cientos de miles de niños concebidos, ¿no? Otro argumento que se usó, que para legalizar que con la legalización del aborto se podía reducir el número de abortos que había. Y fue Pero contrario, los datos, y fue contrario, ¿no? fue lo contrario. ¿Por qué? Porque el número de abortos ha subido, salvo en 2 años, en 2019 y 2020, que hubo menos cantidad de abortos que sus años anteriores, y teniendo en cuenta además que el año 2020 es cuando se da inicio a la pandemia del COVID-19, un año sumamente singular donde todo cambió, ¿no? Y bueno, otro argumento que no es menor, que es muy importante, es que no hay consecuencias para abortar. Y esto hasta lo ha sostenido el actual subsecretario de Salud, que si hay consecuencias son leves. Y nosotros hemos visto, mis compañeras de equipo de trabajo siempre tienen algún testimonio para compartir que señala que las mujeres que han cursado un aborto sufren consecuencias que pueden ser inmediatas, a mediano o a largo plazo, ¿no? Mujeres con 50 años y más que llegan a la clínica con una gran depresión y cuando se trabaja con ella se encuentran en muchos casos que han tenido un aborto. Entonces son mujeres que cargan durante 30 años o más con una mochila pesada, una mochila llena de piedras que le destruye la vida y el de su entorno, porque no es solo ella vive en un entorno, puede ser con una pareja, con los hijos habidos antes del aborto, con los hijos habidos después del aborto, y todos sufren las consecuencias. Entonces, cuando hablamos de este tema, no hablamos solamente, nosotros nos enfocamos mucho en la muerte del niño, porque es una muerte, no es un asesinato del niño, pero también sufre todo el entorno, la mujer en primer lugar, la familia, las personas que intervienen en los servicios de salud. Hay testimonios impactantes, ¿no? De médicos, como el caso del doctor Nathanson, ¿no? Que él dijo en una carta pública que él era autor de, no me acuerdo el número específico ahora, pero cientos de miles y no sé si millones de abortos, pero que él al ver o escuchar el latido del corazón del niño, lo llevó a darse cuenta que lo que estaba haciendo era provocar la muerte de un ser humano como la madre, como vos, como yo, ¿no? Ahora, tú estás hablando de los argumentos que se esgrimieron en aquel entonces. Ahora, nosotros tenemos, por lo menos en Uruguay aquí, un nuevo gobierno, tenemos un nuevo grupo y cuadro legislativo. ¿Qué es lo que hoy se está barajando
en cuanto a la ley del aborto? Es decir, hay modificaciones que se han oído, que se quieren hacer. ¿Qué pensás en cuanto a esto y cuáles son realmente estas modificaciones que se están, bueno, teniendo por lo menos en mente para poder realizarlas? Bueno, las autoridades designadas para ocupar los cargos en el Ministerio de Salud Pública, desde antes de asumir, vienen manifestando la necesidad de que hay que modificar el sistema vigente que rige la legalización del aborto, ¿no? Pero modificarlo ¿cómo? Modificarlo ampliando los plazos y reduciendo los requisitos, o sea que se pueda abortar en un plazo más amplio y que haya menos requisitos que cumplir para que sea un trámite más expeditivo, ¿no? Entonces, han hablado reiteradamente las autoridades de salud de pasar de las 12 semanas, que es el caso más común, de las 12 semanas a las 14. ¿Cuál es la razón? A las 14 semanas. ¿Cuál es la razón que esgrimen? Que a las 14 semanas se puede determinar si el niño concebido tiene alguna enfermedad, ¿no? O alguna afección genética, como por ejemplo puede ser el síndrome de Down, ¿no? Y de esta forma, ¿qué pasa? Los padres tienen la opción, porque tienen la ley, tienen la opción de decidir si ese niño puede nacer o no, ¿no? Esto Sí, como mínimo, sí, es una como Gianella, mínimo es una discriminación. claro, Gianella, ¿no? Independientemente de ese argumento, uno puede ver en esto una facilidad mayor, ¿verdad? Para que la gente siga abortando y lo aborte sin medida. Más que, ese es un argumento quizás que puede ser muy bueno desde el punto de vista racional, pero que en realidad las estadísticas, si vamos al caso, no van a ser coherentes con el aumento de la frecuencia que se va a suceder entre la 12 y la 14 semana, porque ahí realmente la facilidad va a ser mucho mayor. No sé si me entendés lo que te estoy diciendo. Sí, Si perfectamente. es Yo un lo que argumento quería más. Es un explicar, argumento más. Sí, claro, yo lo que quería explicar en qué lo fundamentaban. claro, claro. Entonces, su fundamento también es vil y es engañoso, Exacto. ¿no? Porque estamos diciendo, este nace y aquel no. Y así como dije que la vida humana no puede quedar sometida a mayorías circunstanciales, tampoco a nivel clínico, a nivel médico, puede decirse, este nace y aquel no, Ujú. ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, el subsecretario de Salud sostiene que lo mejor que le puede pasar a Uruguay es que el aborto sea quitado como delito del Código Penal. ¿Esto qué implica? Que el aborto pueda practicarse durante los 9 meses de embarazo. ¿Podemos dimensionar esto? ¿Podemos dimensionar lo que puede llegar a suceder? Hasta las 12 semanas de gestación, si la mujer quiere abortar, ella recibe una medicación, ¿no? O sea, es farmacológico, mifepristona, que mata al bebé, y misoprostol, que lo expulsa del vientre. Pero a partir de las 14 semanas, como se pretende y se insiste reiteradamente, a partir de las 14 semanas ya estamos ante un aborto quirúrgico. ¿Ah? Entonces, cada vez los procedimientos más agravados, cada vez respetando menos la vida del ser humano. Sí, que seguramente las repercusiones psicológicas van a ser mucho mayores, porque si una mujer sufre un síndrome posaborto porque abortó con misoprostol, cuánto más si está sometida a una operación quirúrgica. No nos cabe duda que el síndrome posaborto va a ser mucho más intenso, mucho más prolongado y difícil de sobrellevar, ¿verdad? Ahora, exactamente. Todo esto responde de alguna manera a una necesidad que tenemos nosotros los seres humanos y quizás como individuos, que tiene que ver con lo más profundo del ser, ¿verdad? ¿Qué disquisiciones quizás podríamos decir desde el punto de vista, bueno, filosófico, teológico, Gianella, sobre toda esta situación que tiene lamentablemente la desembocadura en la muerte
de un ser humano que le faltó tiempo para expresarse en la tierra, pero que está presente en el antro materno. Es decir, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo podemos explicar esta situación, verdad? Bueno, a fines de septiembre de este año se presentó a la Comisión de Salud del Senado el cardenal Sturla. Esta comisión estaba estudiando el proyecto de muerte digna o eutanasia, y él allí a mí quedé muy impactada con sus expresiones que comparto plenamente. Y él hablaba del drama espiritual que vive Uruguay, ¿no? Y si me permitís, quisiera leer unos párrafos nada más de su exposición en la comisión. Sí, adelante, por supuesto. Él dijo así: el drama espiritual que vive nuestro país lo veo en manifestaciones muy claras, algunas muy patentes porque hay estadísticas que lo confirman: la baja tasa de natalidad y el alto índice de suicidio. Estos dos elementos deberían hacernos abrir los ojos como nación, pero además está la violencia creciente en la sociedad, unida al tema de las adicciones. Tenemos un sector de pobreza dura al que es muy difícil llegar, eso lo sabemos todos. A esto podríamos agregar que la demografía del Uruguay está cayendo en picada, sostenía Sturla. Entonces, en este país con demografía en picada, el mensaje que dará el Parlamento es que se promueva la muerte y no la vida, que hay vidas descartables y que hay vidas dignas de ser vividas y otras que no. A quienes de algún modo tenemos responsabilidad en la sociedad, nos toca mantener encendida la llama del valor de la vida humana. Y en el Uruguay esto es clave, hay una belleza propia de la vida humana. Estas son algunas de las expresiones del cardenal Sturla, libres de toda religiosidad, ¿no? Porque él lo toma como un drama espiritual que vive nuestra nación y que comparto plenamente. Yo creo que, siguiendo las ideas del cardenal Sturla, podríamos decir que nos toca decirle a las mujeres que nunca son una carga, que su hijo es un don, que es un regalo, y que las acompañaremos en sus momentos difíciles, que no las abandonaremos en el momento de la prueba, que es cuando se enfrenta a un embarazo inesperado. Nadie se procura la vida es un don. Para los que somos creyentes es un don de Dios, ¿no? Que la recibimos a través de nuestros padres, pero para el que no es creyente, nadie se procuró su propia vida. La vida ha sido dada, es un regalo. Entonces, qué bueno es que hagamos apreciar este regalo que recibimos, que recibe la mujer con la concepción, ¿no? Muchas gracias, Yanela, por estas reflexiones realmente que son muy importantes en este final de programa. Te agradecemos por tu participación aquí en Conversaciones Vitales y agradecemos también a todos nuestros oyentes que nos han seguido en este programa. Si usted tiene dudas, preguntas, comentarios, con mucho gusto nosotros estamos a su disposición para escucharle. Usted puede comunicarse con nosotros a través del más 598 091 99 1210. También puede localizarnos en nuestro canal de YouTube a través de Radio El Libertador 1210 o a través de Conversaciones Vitales. Es un gusto poder comunicarnos en esta hora y también invitarle para nuestro próximo programa, donde nos encontraremos nuevamente en Conversaciones Vitales. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.